Muy interesante esta intervención de Bárbara Ubaldi con ese panorama que nos muestra de los países en la región, cómo algunos van adelante, cómo unos necesitan más apoyo, pero hay lugar para pensar y ser optimistas. Muchas gracias, Bárbara. Y ahora le damos la palabra a un experto en inteligencia artificial, lenguaje y psicología, Ricardo Michel Reyes. Ricardo es consultor técnico de CAF y nos hablará sobre infraestructuras de datos para aplicaciones de inteligencia artificial. Adelante, Ricardo. Hola, soy Ricardo Reyes, consultor de la CAF en infraestructuras de datos para inteligencia artificial. Hoy les voy a hablar un poco sobre las características que estas infraestructuras de datos deben tener para desarrollar inteligencia artificial, por qué es necesaria la gobernanza de los datos y algunas recomendaciones para su implementación. Nunca en la historia de la humanidad se habían generado tantos datos como hoy en día. Un reporte de PricewaterhouseCoopers dice que en 2020 se generaron 1.7 megabytes de datos por segundo por persona del planeta, que es equivalente a 8.8 billones de películas en alta definición. Desgraciadamente no tenemos suficientes humanos capacitados para poder filtrar, procesar e interpretar tantos datos mediante lenguajes de programación o hojas de cálculo. Por ende, la inteligencia artificial se aprende como una herramienta de automatización que puede ayudarnos a sacarles provecho económico y tener impacto social positivo. Hoy en día solo se identifican 4 personajes que participan en las infraestructuras de datos, pero no hay una respuesta estandarizada sobre cómo deben interactuar entre ellos. El productor, que es el que genera los datos, ya sea capturándolos de algún tipo de ambiente o generándolos con alguna herramienta. El consumidor, que es el que necesita obtener esos datos. El gobernador, que es el que define los estándares y los protocolos de comunicación. Y el administrador, que puede ser también alguno de estos otros 3 personajes. En los gobiernos donde no hay gran confianza en ellos o no hay mucha digitalización o el gobierno no quiere invertir gran cantidad de dinero en proporcionar datos públicos, son comunes las arquitecturas peer-to-peer, es decir, donde el productor es también el administrador, el gobernador se limita a ofrecer estándares y protocolos de comunicación y el consumidor obtiene directamente los datos del productor. El problema con la arquitectura peer-to-peer es que es muy fácil que el productor no siga las reglas del gobernador y nada protege al consumidor de que el productor no le introduzca algún tipo de virus o le entregue datos que no son útiles o que están corruptos. En el caso donde el gobernador quiere delegar la administración a lo mejor a un ente que tenga mayor expertise técnico o donde nuevamente la desconfianza en el gobierno lleva a que los ciudadanos quieran que también iniciativa privada o sociedad civil intervenga en el manejo de estos datos, se suelen acostumbrar los fideicomisos, donde el productor entrega los datos a un administrador, que es el fideicomiso, que puede estar formado por entidades públicas, privadas y sociedad civil, y este administrador se encarga de seguir las reglas del gobernador en cuanto a seguridad, limpieza de datos y mantenimiento de datos y entregarlos finalmente al consumidor. En gobiernos más avanzados, donde tienen una alta infraestructura tecnológica, donde hay confianza en el gobierno, el mismo gobernador es el que implementa todos esos protocolos y estándares y el que administra los datos y los publica. Entonces, hay un solo sitio web o una plataforma o interfase de programación que publica un gobierno central. El productor entrega los datos, el gobernador, ya sea que ya los pida limpios o tiene un personal o un tipo de script que automatiza la limpieza y finalmente los entrega al consumidor. La gobernanza es necesaria porque el gobierno en su sentido más puro está aquí para proteger el cumplimiento del contrato social que se establece entre los ciudadanos. Por ende, debe asegurarse que los datos que se entregan en cualquiera de las formas sean precisos. Es decir, que el productor haya por lo menos reportado cuál es el margen de error que tiene su herramienta y la herramienta que utilizó para capturarlos. Que estos datos sean verdaderos, es decir, que haya algún proceso para facilitar evidencia de cómo se realizó la generación o captura de los datos para asegurarse que no son datos aleatorios o datos que no coinciden con la realidad. Es importante también algún tipo de proceso de verificación de la confiabilidad del individuo o institución que está publicando los datos para asegurarse que no tenga ningún tipo de sesgo político o económico para publicar ciertos datos y ocultar otros, por ejemplo.
que estos datos sean útiles para los consumidores, que sean datos que el consumidor requiere y que no sean nada más para cumplir con que el gobierno central exige que hay que hacer públicos los datos, entonces publican cualquier tipo de dataset que no sirve para nada, pero ya cumplieron con subir 100 datasets diferentes. Que estos sean utilizables, es decir, que estén correctamente etiquetados los metadatos, que estén correctamente nombradas las columnas, que estén en un formato nuevo o por lo menos que haya algún tipo de herramienta de conversión, lo cual nos lleva a que también deben ser interoperables, que deben seguir formatos estandarizados que se puedan abrir con diferentes herramientas o que exista un convertidor para abrirlos en alguna de estas herramientas, que sea fácil descubrir los datos disponibles y descargarlos, y que sean seguros, que el gobernador también implemente algún tipo de recomendación para proteger al consumidor de virus o de algún otro tipo de archivo que le puedan estar introduciendo aledaño a los datos que se están consumiendo. Para poder implementar inteligencia artificial es importante que las matemáticas pasen de ser simplemente aplicación de fórmulas y cálculos a un entendimiento más conceptual, ya que los alumnos hoy en día no necesitan saber calcular las cosas a mano porque en su trabajo en la vida real van a tener una calculadora, una hoja de cálculo o alguna herramienta de software que les haga los cálculos. Es rarísimo que un ingeniero o un arquitecto o cualquier persona que realmente necesite algún cálculo avanzado haga este cálculo a mano. Y por ende es exceso de contenido y desperdicio de tiempo de los alumnos el gastar tiempo en aprender a calcular. Y cuando llegan a carreras donde se aprende inteligencia artificial o matemáticas más avanzadas, les cuesta mucho trabajo el pensamiento abstracto porque no han aprendido a separar o a entender la naturaleza de los números. También es muy importante que todos los grupos estén representados para eliminar los sesgos estadísticos propios de la naturaleza de los algoritmos. Estos algoritmos que están basados en estadística son muy sensibles a el número de los elementos que hay en una sola clase. Entonces, si una de las categorías que se están clasificando tiene más datos, simplemente por el hecho de tener más datos, el algoritmo tiende a tomar preferencias sobre esto. Entonces es muy importante que todos los grupos estén representados por igual, aunque en la vida real haya más datos de un grupo que de otro. Es importante entrenar a todas las disciplinas a convivir con la inteligencia artificial, a utilizarla sin necesariamente saber cómo programarla, simplemente saber a quién contratar para programarla y no forzar la aplicación de inteligencia artificial si hay algún área donde los humanos sean más efectivos y menos costosos. También es muy importante invertir en la compresión de la información, en que lo que se transmita se haga de la manera más conceptual y aplicable posible y se elimine el exceso de contenido, ya que hoy en día casi todo es fácil de acceder a Internet y no es necesario enseñarle a la gente algoritmos prepensados y memorizados cuando pueden simplemente googlear la respuesta o un tutorial o ver un video de YouTube o un libro. En conclusión, es importante saber cuándo se puede resolver algo con inteligencia artificial y cuándo no. Mucho de el desánimo que ha habido respecto a la inteligencia artificial o la confusión es que se le dan propiedades sobrehumanas que todavía no pueden alcanzar. La gente se anima demasiado o se motiva demasiado pensando que es la panacea y cuando se da cuenta de que realmente solo es una aplicación matemática para cosas muy específicas, se decepciona mucho y terminan no implementando. Por eso es muy importante hacer muy claros cuáles son los límites de la inteligencia artificial y dónde es que puede realmente ofrecer mejoras. Es importante que la gente esté educada, sobre todo el consumidor, a identificar cuándo no se está siguiendo un estándar para proteger su seguridad. Es importante estimular la discusión sobre las áreas grises éticas, como la privacidad, por ejemplo, cuando se utiliza reconocimiento facial. Es importante que toda la gente que se dedica a negocio sepa a quién debe contratar y qué infraestructura debe tener y cuáles son los costos que implica esto. Y sobre todo, la conciencia de cómo y cuándo obtener y registrar los datos, limpiarlos, almacenarlos y distribuirlos. Muchas gracias.